el sufismo ve las otras religiones como expresiones de una religión única. En realidad todas las religiones forman una sola expresión del hombre, que es la búsqueda de Dios. Y esas religiones que tienen el sentido del más allá, de la trascendencia, ofrecen al hombre la experiencia de sí mismo, el autoconocimiento, y tienen dos aspectos, uno externo, popular, general, público, y otro aspecto interno, que es lógicamente para pocos, es como un sendero conocido, que solamente los que están en la región o los que son del lugar pueden tomar, pero que lleva a los mejores panoramas de ese lugar, mientras que la gente en general circula por el camino público. Este sendero, recorrido por pocos en cada religión, se ha llamado en unas mística, en otras cábala, en otras yoga, y en el Islam se llama sufí. No es nada extraño a ninguna de las religiones, y toda religión auténtica debe presentar los dos aspectos. El sufismo es una expresión que trata de llegar a la médula espiritual del Islam. No del Islam, sino de la realidad humana. Después de todo, el Islam es un medio, es una expresión que a través de la historia se ha dado como otras religiones y que sirve como camino, como método de vida para lograr algo superior, que es el autoconocimiento, el conocimiento de sí mismo. El sufismo intenta eso, el autoconocimiento. Uno de los lemas principales del sufismo es: el que se conoce a sí mismo, a su Señor conoce. No existe más que una sola realidad, la realidad divina, y toda realidad deriva de paradoja de que el hombre sea un ser, podríamos decir, mundano, secular, ordinario, y que sin embargo signifique esencialmente algo tan grande como la misma realidad divina. Esta contradicción o dicotomía es la que trata de salvar también el sufismo, poniendo un poco de equilibrio entre los dos aspectos, que el ser humano no se vuelque solamente a la mundanidad y se transforme en un objeto más, en un objeto físico más de los que lo rodean en el mundo, ni que tampoco rompa los puentes con el mundo y se aísle completamente en un ascetismo extremo, sino que trate de vivir en el mundo como un pasajero, alguien que está de paso hacia su verdadera residencia, que es el más allá. Hubo muchos maestros en el sufismo, se cuentan de a miles. Hubo una época de gloria, digamos, o fundacional del sufismo dentro del Islam, que fue la de los maestros más conocidos históricamente, como Jalal ad-Din al-Rumi, Junayd, al-Mansur al-Hallaj, Sufyan al-Karji, podemos Abu Talib al-Makki, podemos mencionar mucho, entre ellos también autores muy importantes como Muhyiddin ibn Arabi o al-Ghazali, y fueron gente que ha demostrado una sabiduría y una espiritualidad única. Muchos de ellos, aparte de la sabiduría, que es la esencia y la expresión máxima del sufismo, han tenido también carismas o fenómenos conocidos en la mística como el viaje instantáneo. Se dice en el sufismo
plegarse la distancia, plegarse, achicarse. Por ejemplo, el don de lengua, ir a un país y conocer la lengua de ese país cuando nunca se la ha practicado, elevarse a las alturas o andar sobre las aguas. Pero esta no es la finalidad principal del sufismo, sino el autoconocimiento, el conocimiento de sí mismo. Una de las máximas del sufismo es no seguir a un maestro muerto, aprovechar sí toda noticia que nos vienen de ellos, ¿verdad? El ejemplo que ellos han dejado, pero aprender directamente lo que necesitamos y de acuerdo a nuestras circunstancias, estado del alma, etcétera, de un maestro vivo. La diferencia es notable porque una cosa es tener un libro en la mano y otra cosa es estar hablando con una persona. Las cualidades que tiene que adquirir el discípulo es, antes que nada, la sinceridad, que empieza por sí mismo, ser sincero con sí mismo, no mentirse a sí mismo, hacer un balance verdadero y auténtico y real de sí mismo, de tal manera de que el discípulo conozca que tiene un aspecto falso, una máscara social que se ha ido formando a través de su vida, de su experiencia en este mundo, y que tiene que trascender esa máscara, superarla, para llegar al yo verdadero. Por eso en el sufismo dividimos o distinguimos, mejor dicho, entre el ego, que es ese yo empírico, ese yo de la vida diaria, digamos así, cotidiano, y el yo verdadero, que es el yo purificado. Y todo el intento del maestro es que el discípulo se purifique, como se purifica una sustancia, como se purifica, clásicamente se usa la imagen de la purificación de los metales. El maestro toma de la mano a su discípulo, es decir, lo toma a cargo. Entre las prácticas del sufismo, la principal es el dhikr, o recuerdo de Dios, y consiste en una práctica colectiva tanto como individual. Es una práctica meritoria, en el sentido de que no es de los deberes normales de todos los musulmanes, concentración interior, por el cual la persona, el practicante de eso, se va purificando, se va adquiriendo autocontrol del pensamiento, que es esencial, se va formando una disciplina interior por el cual puede dominar su pensamiento, que es lo más difícil. Es más fácil dominar las acciones que dominar el pensamiento. Son frases que actúan sobre el alma, su repetición y la concentración en ellas nos otorga conocimiento sobre el significado real de esas frases. Y esto actúa sobre el alma. Es como que va abriendo los ojos, decimos, del corazón, la imaginación real. Y eso permite un estado de paz interior, un estado de visión interior, que es muy importante. Entonces, el sufismo trata de llegar a esa divinidad, a esa realidad, a esa verdad, a esa plenitud. Podríamos decir que Dios es Dios para todos, y es un Dios universal, y es una realidad plena que se manifiesta en todas las cosas. Pero la experiencia de ese Dios universal, realidad suma, es particular de cada corazón humano. Y a esa experiencia particular es la que intenta llegar el sufismo, el reconocimiento de la presencia divina en sí y en todas las cosas. Cuando le preguntaron a Ali, con él sea la paz, si él veía aquello que adoraba, él respondió: insensato, ¿cómo no veré aquel que adoro? Excepto que no lo ven los ojos de la carne, sino
los ojos del corazón a la luz de la fe.